buen día para cada uno de ustedes. Mi nombre es Enrique Mejía. Hoy voy a tener la oportunidad de poder compartir con ustedes el siguiente tema sobre la inteligencia emocional. Para desarrollar este tema, vamos a tomar en cuenta el libro de Daniel Goleman sobre inteligencia emocional. Primero que nada, debemos de empezar a definir qué es la inteligencia. Bueno, la inteligencia se ha definido de muchas maneras, incluyéndolo como la capacidad eh, de lógica, de comprensión, de autoconciencia, capacidad de aprendizaje, el conocimiento emocional, razonamiento, planificación, creatividad, un pensamiento crítico, eh, como resolución de problemas. En términos más generales, podemos decir que es la capacidad de percibir o inferir información y retenerla como un conocimiento, el cual vamos a aplicar a comportamientos adaptativos de un entorno o un contexto. Eh, la inteligencia se estudia con mayor frecuencia en nosotros los humanos y evoluciona y cambia con la edad. Los niños y los adultos, los jóvenes, tenemos nuestra propia escala de inteligencia. En cuanto a los mayores, se habla de deterioro de sus escalas cognitivas. Mientras que somos adolescentes, tenemos una inteligencia normal, podríamos decir. Mientras más vamos creciendo, nuestra cognición se va deteriorando, lo cual ocasiona que nuestra inteligencia pueda ir disminuyendo. Eh, si en cuanto a inteligencia nos referimos a nuestro pensamiento crítico y a la resolución de problemas. Cuando vamos creciendo, la resolución de problemas va disminuyendo. También el Oxford English Dictionary define la emoción como una agitación o perturbación de mente. ¿Qué son las emociones? Las emociones son muchas y son variadas. Acá podemos ver 5 emociones nada más, que sería el enojo, el asombro, la alegría, angustia y tristeza, las cuales podríamos considerarlas como las emociones primarias. ¿Por qué digo podríamos? Más adelante les voy a decir por qué. La emoción se refiere a un sentimiento y a los pensamientos, los estados biológicos y estados psicológicos y el tipo de tendencias a la acción que lo caracteriza. Las emociones son reacciones psicofisiológicas, las cuales representan modos de adaptación a ciertos estímulos de nosotros. Cuando percibe un objeto, persona, un lugar o un suceso. Psicológicamente las emociones alteran nuestra atención. Eh, Hay algunos investigadores eh, que se encuentran en desacuerdo con respecto a sobre las emociones primarias. Muchos de ellos eh, están sin llegar a una conclusión de que realmente existen emociones primarias. Nosotros podemos tomar esas 5 como que si fueran las emociones primarias, pero realmente no,
No sabemos si sí son emociones primarias o puede ser que hayan otras emociones que no estén incluidas en estas y así poder formar las emociones primarias, lo cual va a pasar un largo tiempo antes de saber si sí existen las emociones primarias o si todas las emociones son un cúmulo de emociones, las cuales podríamos decir que todas son emociones primarias. Eh, Cuando se busca una explicación al relevante papel que la evolución le ha dado a las emociones dentro del psiquismo humano, no se duda en destacar la preponderancia del corazón sobre la cabeza en los momentos más cruciales. ¿Por qué? Porque muchas veces eh, nos dejamos llevar o actuamos de acuerdo a lo que sentimos en nuestro corazón, más no lo que realmente pensamos. Un claro ejemplo sería con nuestra pareja o si rompimos con una pareja. Sabemos que esa persona no nos quería, sabemos que esa persona no nos daba eh, el afecto, el amor que nosotros realmente necesitábamos. Nosotros lo pensamos, nosotros lo sabemos, más el sentimiento de amor que tenemos por esa persona traiciona los pensamientos y actuamos por nuestro sentimiento de amor, actuamos eh, de diferentes formas que incluso quizás nosotros no sabíamos que podríamos actuar de esa forma. Nuestra conducta cambia. Podemos estar insistiéndole para que regrese con nosotros, lo cual es en base a nuestro corazón, no en base a lo que realmente nosotros pensamos. Psicológicamente, las emociones alteran nuestra atención, hacen subir de rango nuestras conductas que son guía de respuestas de nosotros y activan las redes asociativas. Eh, Hay una diferencia entre sentimientos y emociones, que es muy importante explicar. Los sentimientos son el resultado de nuestras emociones. Nuestras emociones van primero. Primero tenemos esa emoción y luego tenemos el sentimiento. La emoción eh, se organizan rápidamente. Los sentimientos, ya que son resultado de nuestras emociones, son más duraderas en el tiempo. Nuestra emoción tiene un lapso de tiempo pequeño, puede tardar unas 2, 3, 4 horas, eh, pero nuestro sentimiento, que es el resultado de esas emociones, tiene un lapso de tiempo mucho más grande, el cual puede incluso hasta tardar varios días, varios meses o inclusive años. Cuando miramos a una pareja de edad ya adulta, ya avanzada, y vemos que han estado en una relación por quizás más de 20, 30 años, nos damos cuenta de que es cierto que los sentimientos tienen una duración mucho más larga que las emociones, porque ese sentimiento que nació del amor, de la emoción del amor, perdón, fue más grande que la emoción en sí misma, lo cual ha llevado a que esa pareja pueda tardar su relación mucho más. Nos preguntamos, ¿para qué sirven las emociones? ¿Para qué nos pueden ayudar nuestras emociones? ¿En qué momento nos pueden ayudar nuestras emociones? Realmente las emociones nos ayudan prácticamente en todo. Están involucradas en toda actividad que nosotros realizamos. Incluso en este momento puedo tener la emoción de
de alegría por estar dándoles a conocer estos temas, lo cual en un futuro va a ser de mucha ayuda para ustedes. Las emociones son las que nos permiten afrontar situaciones de riesgo. Eh, Incluyamos en estas pérdidas irreparables, la ruptura de una relación con la pareja. Eh, Estas no pueden ser resueltas únicamente con el intelecto. Siempre va a existir una emoción que tenga que estar eh, junto con nuestro intelecto para poder resolver eh, estas, estas situaciones que demandan mucho intelecto y así poder darles una solución muy fácil y sencilla. Eh, Conductualmente las emociones sirven para establecer nuestra posición con respecto a nuestro entorno. Estas nos ayudan, nos impulsan hacia ciertas personas, hacia objetos, acciones, ideas y nos alejan de otras. Las emociones también actúan como un depósito de influencias innatas y aprendidas. Nosotros nacemos con emociones. Unas emociones son innatas, otras las vamos aprendiendo con el paso del tiempo, como por ejemplo podría ser la irritabilidad. Nosotros no somos irritables desde que nacemos. A lo largo del tiempo de nuestro crecimiento vamos obteniendo esa emoción de que um, ciertas actitudes o actividades o cosas, perdón, y van a irritarnos en cierta medida. Eh, en psicología se define como un sentimiento o percepción de los elementos y relaciones de la realidad o la imaginación, las cuales se expresan físicamente mediante alguna función fisiológica. Esto incluye reacciones de conducta como la agresividad o el llanto. El llanto es algo innato que todos traemos desde que nacemos. Eh, las emociones nos ayudan a adaptarnos, nos ayuda a tener, a llegar a adaptarnos al entorno que nos rodea. Eh, y llegamos al punto sobre nuestro tema principal, que es la inteligencia emocional. Eh, ¿Qué es la inteligencia emocional? La inteligencia es un constructo que se refiere a la capacidad de los individuos para reconocer sus propias emociones y reconocer las emociones de los demás. Debemos tomar en cuenta que la inteligencia emocional es hacer un uso inteligente de nuestras propias emociones. Hacer que literalmente estas emociones trabajen para nosotros mismos y no nosotros trabajar para nuestras emociones, que en muchos casos se da. Debemos de utilizar las emociones de tal manera que esto nos ayude a guiar nuestra conducta y nuestros procesos de pensamiento. Eh, la inteligencia emocional nos dice que tenemos que tener un equilibrio con el corazón, sentimientos, y nuestro cerebro, pensamientos. Eh, Según las neurociencias contemporáneas, la amígdala eh, prepara una reacción emocional ansiosa e impulsiva, pero otra parte de nuestro propio cerebro se encarga de elaborar una respuesta más adecuada. El regulador cerebral
que, que desconecta los impulsos de la amígdala y parece encontrarse en el extremo de una vía nerviosa que va hacia nuestro neocórtex en el lóbulo prefrontal. Y este lóbulo prefrontal constituye una especie de modulador de las respuestas proporcionadas por la amígdala y otras regiones del sistema límbico, permitiendo la respuesta de una respuesta más analítica y, y, propor, y proporcionada. De acuerdo a Goleman, las personas que gobiernan adecuadamente sus emociones y que también saben interpretar y relacionarse efectivamente con las emociones de los demás, tienden a disfrutar de una ventaja en todos los aspectos de la vida. ¿Por qué? Podemos poner un ejemplo. Si yo trabajo en una empresa, un día llega mi jefe, me regaña por no haber hecho alguna actividad como él la quería. Entonces, mi reacción, si no tengo una inteligencia emocional, va a ser de enojarme también, lo cual le puede conllevar a que yo abusivamente le responda de una manera inadecuada a mi jefe. Esto puede ocasionar a que me sancione de cierta manera o incluso a que me llegue a despedir. Por el contrario, una persona que tiene inteligencia emocional eh, va a tratar de esa emoción de enojo, contenerla y de responder de una forma adecuada a eso. Entonces, si yo puedo identificar eh, e interpretar las emociones de las otras personas, me puedo relacionar efectivamente con las emociones de esas personas. En dado caso, este jefe, si yo hago eso, tengo inteligencia emocional, puedo llegar incluso a tener un ascenso, un aumento de sueldo. ¿Por qué? Porque puedo controlar mis emociones, sé en qué momento puedo expresarlas, sé de qué manera poder expresarlas adecuadamente también, sé relacionarme de una forma efectiva con las emociones que ha dado a conocer mi jefe. Entonces, esto puede llegar a ser muy beneficioso y a darnos muchas ventajas en cuanto a diferentes aspectos de la vida se refiere. También nos dice que las personas que tienen una inteligencia emocional eh, suelen sentirse más satisfechas. Estas personas son más eficaces, son más capaces de dominar los hábitos mentales que determinan la productividad. Yo siendo una persona inteligente, emocional, me voy a sentir más satisfecho conmigo mismo. No voy a depender de lo que va a decir la otra persona, de que si hice bien mi trabajo, porque yo sé que lo hice bien. Entonces, voy a ser más capaz de, de dominar esos hábitos mentales, los cuales en cierto punto de nuestra vida determinan nuestra productividad en diferentes etapas de nuestra vida. La inteligencia emocional es una habilidad que implica tres procesos. El proceso número uno es la de percibir, reconocer de una forma consciente nuestras emociones, poder identificar qué sentimos y ser capaces de darle una etiqueta verbal. ¿A qué nos referimos muchas veces con etiqueta verbal? ¿Cómo podemos darle una etiqueta verbal a nuestras emociones? Muy sencillo. Cuando nosotros estamos enojados, muchas veces eh, respondemos sin siquiera ponernos a pensar. Eh, Respondemos de una forma instintiva
respondemos de manera agresiva, eh, con, con groserías, de una forma muy fuerte. Entonces, darle una etiqueta verbal significa poder hablar de una forma agradable, de una forma eh, sencilla, para que esta persona no, para que nosotros como personas no podamos ofender a la otra persona y no hagamos una escalada de, de conflicto entre nosotros dos. Entonces, tenemos que reconocer de forma consciente nuestras emociones y poder identificar qué es lo que sentimos en ese exacto momento. La segunda es comprender. ¿Comprender qué? Comprender las emociones de los demás. Integrar lo que sentimos dentro de nuestro pensamiento y saber la complejidad de los cambios emocionales. Debemos saber que los cambios emocionales son muy complejos, pues en un momento podemos estar felices y al cabo de unos instantes podemos terminar enojándonos o terminar tristes. Siempre va a depender del estímulo que nosotros recibamos para que esas emociones se den. También debemos integrar lo que sentimos dentro de nuestro pensamiento. ¿Por qué? Porque muchas veces solo actuamos sin, sin, sin pensar adecuadamente. Como decía anteriormente, tiene que existir un balance entre nuestro cerebro, que son pensamientos, nuestro corazón, que son sentimientos. Tienen que estar en un balance para que nosotros podamos resolver eh, y entender, para poder llegar a comprender lo que nosotros estamos sintiendo en ese momento. La tercera sería la de regular, perdón, lo cual es dirigir y manejar las emociones tanto positivas como negativas de forma eficaz. ¿Por qué es importante dirigir y manejar las emociones? Manejar las emociones es indispensable para tener una inteligencia emocional, como muy bien lo hablamos al principio de la presentación. Eh, Seguidamente es importante manejar las emociones, ya sea positivas como negativas, de una forma que sea muy eficaz para que no en determinado momento, cuando tenemos que estar felices, vamos a mostrar una emoción totalmente contraria. O, por ejemplo, en un velorio, no vamos a llegar nosotros con una emoción de alegría, porque no sería lo adecuado. Por más felices que estemos nosotros, debemos de respetar las emociones de las otras personas también. Esto también nos lleva a que tenemos que tener una inteligencia social, lo cual nos va a ayudar a relacionarnos con esas personas. El tema de inteligencia social lo vamos a dejar para otra clase, que es un tema muy importante y va muy relacionado con este otro. Pero, volviendo al tema, eh, también tenemos de dirigir esas emociones positivas y negativas de una forma eficaz. ¿Dirigirlas a quién? Dirigirlas hacia las personas, objetos eh, y demás. Tenemos que tomar en cuenta que no podemos dirigir nuestras emociones muy negativas porque le podemos hacer un daño a las otras personas. Tenemos que tener un balance también en si vamos a dirigir emociones negativas hacia una persona,
Tenemos que tratar la manera de dirigir también emociones positivas para que esta persona no, pues no sean realmente afectadas. Entonces, básicamente, la inteligencia emocional hace que los hombres como especie, eh, poseamos una elevada inteligencia emocional, la cual nos ayuda a ser socialmente equilibrados, nos ayuda a ser extrovertidos, alegres, nos ayuda con la timidez, con las personas que son tímidas, las personas que no pueden eh, llegar frente a un público a hablar porque se ponen muy nerviosas. Es importante la inteligencia emocional. Es importante regular y manejar esas emociones. Porque si estamos frente a un grupo de personas y nos ponemos nerviosos, ese nerviosismo va a hacer que nosotros dudemos de nuestra capacidad. Va a ser, incluso si ya hemos repasado el tema que vamos a discernir en ese momento, el tema que vamos a exponer en ese momento, puede llegar a sucedernos que se nos puede olvidar. ¿Y qué vamos a hacer en ese momento? Al frente de tantas personas ahí. Lo principal que sucede con nosotros es que nos ponemos rojos, rojos, rojos. Luego incluso hay algunos que pueden llegar a ponerse a temblar porque les ocasiona miedo del qué dirán estas personas, de su forma, de la forma en que está actuando, que se puso nervioso, que se le olvidó el tema completamente. Eh, a mí me ha pasado que hay veces en las que he pasado al frente a dar algún tema, a exponer algún tema, y me pongo nervioso, se me olvida la cosa, se me olvida el tema, ya no sé qué realmente decir. Pero entonces en eso tengo que manejar esa emoción y tratar de ahí sí que digamos, de ocultar esa emoción hacia los demás y tratar la manera de iniciar por recordar el tema y del tema ir desglosando lo que uno necesita. Es por eso que es muy importante la inteligencia emocional. También, en dado caso, las mujeres emocionalmente inteligentes tienden a ser muy enérgicas y a expresar sus sentimientos sin ambajes. Ellas expresan sus sentimientos tal y como son. Mantienen una visión muy positiva de sí mismas. Para ellas la vida siempre tiene un sentido. Al igual que sucede con nosotros los hombres, llegan a ser muy abiertas y sociables, expresan sus sentimientos adecuadamente, en lugar de entregarnos a arranques emocionales que posteriormente en una situación pueden que tengan que lamentarse. Eh, nosotros, personas con inteligencia emocional, podemos soportar bien la tensión. Entonces, ya para ir finalizando, la inteligencia emocional se refleja en la manera en que las personas interactúan en el mundo. Las personas con inteligencia emocional toman en cuenta sus propios sentimientos y los de los demás. Si una persona no tiene inteligencia emocional, no vamos a esperar a que tome en cuenta nuestros sentimientos. Ella va a estar preocupada solo por sí misma. No va a estar preocupada por el resto de las personas. En cambio, una persona con inteligencia emocional, primero, se preocupa por sus sentimientos, los toma en cuenta. Posteriormente, toma en cuenta los sentimientos de las personas que los rodeen.
de que si lo que voy a realizar está bien, si lo que voy a realizar puede llegar a afectar a la otra persona emocionalmente o si no. Entonces, es muy importante tener en cuenta sobre la inteligencia emocional y ponerlo en práctica, porque esto nos va a ayudar a tener una gran ventaja en muchas actividades de la vida, ya sea en el campo profesional, en el campo educacional, con nuestra familia, en las relaciones sociales. Prácticamente nos va a ayudar en todo momento. Siempre es indispensable tener una buena inteligencia emocional, saber controlar nuestras emociones y sobre todo ser empáticos con las demás personas para saber y ponernos en su lugar con lo que ellos están sintiendo. Y muchas gracias por la atención prestada. Espero poder verlos en una próxima clase, en un próximo tema. Y muchas gracias.